salir a su casa. Si los padres pueden confiar en eso. O sea, de venir a este lugar. Y si hay una persona que nos está visitando por primera vez, queremos darle la bienvenida. Solamente le vamos a pedir que se ponga de pie. No va a decir su nombre, solamente su nombre. Queremos conocer y darle la bienvenida entre nosotros. Si hay una persona que nos está visitando por primera vez, una dama y un caballero, solamente van a decir su nombre. Vamos a comenzar por aquí con una dama. Gracias, bienvenida a entre nosotros. Gracias por venir. Bienvenida. ¿Y allá, caballero? Daniel, bienvenido Daniel entre nosotros. Gracias por aceptar la invitación y estar aquí con nosotros. ¿Qué le decimos de la casa? Bienvenido. Quiero decirle que este sábado, viernes tuvimos nuestra primera vigilia como iglesia. Anteriormente lo hemos hecho con otra iglesia, con otro hermano, pero este viernes lo hicimos como congregación. Tenemos una asistencia de 20 personas. Que estuvieron presentes en ese lugar, 18 adultos y 2 niños. ¿Fueron 22 talentos? 22 adultos. ¿Fueron 24 entonces? 24, entonces yo saqué, no me recuerdo. Me ha quitado dormido, yo sé que la cuenta no vale. Gracias. 24 entonces en total, eran 22 adultos y 2 niños. Yo no sé, que cuando saqué la cuenta, creo que estaba dormido. Eso fue la madrugada, más seguro. Pero qué bueno, hermano, una buena asistencia. Pasamos un tiempo maravilloso allí con nuestro Dios, orando, cantando, compartiendo, comiendo también. Fue un tiempo maravilloso aquí en la iglesia, sobre todo orando por nuestro país y por nuestra iglesia, que tanto lo necesita. Y yo quiero animar al resto de los hermanos para que se incluyan en las próximas vigilias que vamos a tener, porque vamos a continuar orando. Y si no pudiste ir a esta vigilia, pues ya prepararte para las próximas que después se van a anunciar. Se le va a hacer llegar a ustedes cuando se vean la próxima vigilia. Pero la idea es que podamos como iglesia unirnos en oración, unirnos para clamar a nuestro Dios, sabiendo, entendiendo que Dios tiene el control de todas las cosas. Y eso es lo que queremos que Dios haga. Y tuvimos como versículo lema, ¿cuál fue el versículo lema que usamos el viernes? Segunda de Crónicas 7:14. Segunda de Crónicas 7:14. Ustedes lo pueden leer con calma, pero ese ha sido el versículo lema que hemos estado usando durante este tiempo. Y vamos a seguir ayunando y orando. Vamos a seguir. Yo les animo a que aparten tiempo para buscar al Señor a través de la oración, a través de su palabra. Más que nunca necesitamos unirnos en oración. Pedir al Señor en cada situación que vivamos. Y doy gracias al Señor por cada hermano que pudo estar allí. Gracias hermanos y hermanas que apoyaron, estuvieron allí. Algunos venían cansados, estaban agotados, hermanos, fuertes, porque no es fácil después de un día o una semana de allí estar allí presente y tener toda la noche allí. No es fácil, pero el Señor nos da la fuerza, fortaleza. Después que uno se mete allí en oración, después que uno se concentra ahí en el Señor, hermano, todo eso se va. Es tanto así que te quiere ir, te despide y no te va. Amén. Eso lo hace el Señor. Eso lo hace el Señor. Solamente el Señor se va a ir y se despide y a la final se queda. Esos son toques de Dios, ¿no? Que Dios toca nuestro corazón y no deja aquí. No sé por qué la hermana Maricela se ríe. Pero quiero animar para la próxima vigilia, que tenemos otras. Vamos a seguir orando, vamos a seguir clamando. Ahora, saludaste a la persona que está a tu lado. Saludaste, porque si no sabes cuál es el nombre, bienvenida.
Señor obra en mi corazón, comenzando yo en este camino. Una de las cosas que me tocó, no sé, hubo algo especial en mí que tocó mi corazón cuando llegué a la primera iglesia cristiana que yo asistía con mi mamá. Me acuerdo, muchacho, 12 o 13 años, y entro por esa iglesia, había mucha gente. Y cuando hay un momento de, yo hacía un acto de recibimiento de las personas que iban por primera vez, y me acuerdo que había algunos que se acercaban, después que presentaban a la persona, algunos de la iglesia se acercaban y le daban un abrazo, un saludo, y le daban la bienvenida. Y yo voy con mi mamá, mi hermana, y vamos hacia esa iglesia, y de repente sentimos que llegan personas, después de presentarnos, llegan personas y nos saludan y nos dan la bienvenida. Y nos dan un abrazo como si nos conocieran hace mucho tiempo. Y todos los domingos cuando íbamos a aquel recibimiento, aquella cordialidad, aquella bienvenida que nos daban esos hermanos, eso por lo menos a mí me tocó mi corazón y dije, pero esta persona no nos conoce, yo no los conozco y me están tratando como que me conocen hace mucho tiempo. Yo no los conozco. Pero así hace Dios en su familia, en su iglesia. Toca nuestra vida, nos lleva, y esos minutos son clave en la iglesia, ese buen recibimiento. Esos son claves, 5 minutos clave para que uno lo toque, capte o se quede también allí en ese lugar. Y eso es lo que se dice, que los primeros 5 minutos, cuando uno llega a la iglesia por primera vez, son clave para quedarse o se van. Y todo va a depender del recibimiento, de la cordialidad, de ese acercamiento que como familia tenemos. Ustedes saben que el gran evangelista Billy Graham llega a la iglesia siendo joven, un muchacho joven, iba con otro compañero de su universidad a la iglesia, lo invitó a este compañero, y era la primera vez que iba a la iglesia. Y cuando van a la iglesia se consiguen que el local de la iglesia estaba muy lleno de gente, había mucha gente, no cabía. Y cuando llega allí, él se detuvo y le dice al amigo, no entremos, porque eso está muy lleno. Pero el amigo le dice, no, vamos a entrar, vamos. Y eso, cuando llegan a entrar a la iglesia, salió una de las sugieres y lo recibieron, y le dieron una bienvenida y le dicen, van a entrar, y el amigo le dice, sí, queremos entrar. Entonces Billy Graham dice, sí, pero está lleno, creo que no cabemos aquí. Era la primera vez que iba a una iglesia cristiana. Y el mujer le dijo, espera, déjame que le voy a conseguir un puesto. Y él se movió, todo aquello, y le consiguió justamente 2 puestos para que ellos se sentaran. Y allá fue Billy Graham con su amigo, y estando allí, Billy Graham por primera vez estaba escuchando un mensaje que cautivó su vida, un mensaje que tocó su corazón, un mensaje que lo llevó a confrontar su vida espiritual y a reconocer que necesitaba de Dios. Y ese mensaje lo escuchó por primera vez estando allí. Y allí, en esa iglesia, Billy Graham toma la decisión de confiar en Cristo Jesús como su Señor y su Salvador. Y allí toma la decisión de seguir a Cristo. Amén. De todo esto podemos ver 2 cosas. Uno, si esta iglesia no hubiera dado un buen recibimiento, si no se hubieran preocupado por ello, no Billy Graham, no hubiera creído en Cristo Jesús. ¿Okay? Como le pasó el caso con Gandhi. Gandhi, cuando fue a Inglaterra, la primera vez que iba a ir a una iglesia cristiana, él quería escuchar, quería saber, aprender acerca de ese Jesús que se hablaba. Y cuando fue a la iglesia para entrar, no lo dejaron entrar por su color. Y le dijeron, no puedes entrar. Y él dice, ¿por qué? Yo quiero escuchar, quiero saber acerca de ese Jesús que ustedes tanto hablan. No, porque aquí no se ha permitido la entrada a tu color. Y no le dejaron entrar. Y ese fue Cristo. ¿Se imagina si Gandhi hubiera conocido a Cristo? Y si hubiera convertido, lo que hubiera pasado en la India. Perdón, pastor, yo leí un libro de Mahatma Gandhi que hablaba sobre eso y decía que él habló de eso y dijo que yo fuese cristiano si no fuese por los cristianos. Eso es curioso. Sí, es curioso. Ahora, por eso digo, importante esa atención, ese recibimiento que nosotros podamos dar a una persona que viene a nuestra iglesia por primera vez. Por eso yo comparto esa bienvenida, ese recibimiento, ese calor que podamos dar como familia y como hermano. Esos primeros 5 minutos son claves para que esa persona o quede o se va. Pero en todo esto quiero hacer hincapié que Billy Graham se convierte
Y él reconoció a Yehuda como el evangelista que ha impactado la vida de mucha gente a través de la predicación del evangelio. Dios lo llamó para ser un gran evangelista y predicar por todas partes del mundo. Y mucha gente ha llegado a creer en Cristo por medio de ese ministerio que él formó y que todavía hoy día continúa. ¿Okay? Pero fue por ese momento que él recibió y por esa aceptación y aquel calor que le dio para entrar a la iglesia y poder escuchar el evangelio por primera vez. Y de ese evangelio es el que yo quiero que revisemos. Yo creo que hoy más que nunca necesitamos nosotros como cristianos revisar y profundizar de ese evangelio. ¿Qué es el evangelio? ¿Qué significa el evangelio para nosotros? Y el viernes hablamos sobre eso y yo le decía a los hermanos, debemos orar para que cada día más nosotros escuchemos el evangelio, recibamos ese evangelio, creamos en el evangelio, vivamos el evangelio y prediquemos el evangelio. Y eso tenemos que profundizarlo, tenemos que cada día más buscar la Biblia que nos dice la palabra de Dios acerca de ese evangelio y qué impacto tiene ese evangelio para nuestra vida. Y eso es lo que vamos a estar viendo durante este tiempo. Y fíjense lo que dice Marcos capítulo 1. Voy a invitarle a ubicarse en su Biblia en Marcos, el evangelio de San Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Versículos 14 y 15. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Vamos a ver en este momento. ¿Lo tienen? Dice esos dos versículos. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Eso es lo que vamos a revisar, vamos a ver qué significa, qué implica esto también del evangelio. Vamos a orar y yo te invito para que le digas a Dios y Dios habla tu corazón. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque esa palabra es viva y eficaz, penetra lo más profundo de tu ser, Señor, y quita, corta y saca todo aquello que no edifica y siembra aquello que edifica en nuestra vida. Por eso venimos ante ti, pedimos que seas tú hablándonos a través de esta palabra. Ayúdanos a comprender y entender el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. Y quiero que seas tú, Jesús. Pido yo para que seas tú tomando tu lugar aquí. Toma mi mente, mi corazón, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, todo mi ser, tómalo, Jesús. Y úsame como un canal donde tú puedas transmitir ese mensaje, esa palabra a tu iglesia en estos tiempos. Háblanos, Señor. Háblanos, Jesús, en estos tiempos. Te lo pedimos, te damos gracias. Amén. Amén. Fíjense, y que dice claramente, y lo que quiero hablar es acerca del evangelio del reino de Dios. El evangelio del reino de Dios. Dice aquí que después que Juan fue encarcelado, Juan el Bautista se encarcelado, y qué bueno que esta mañana en la escuela dominical se estuvo hablando sobre esto. Yo ni había hablado con mi hermano Vicente, todavía no me he acordado nada de esto, porque digo que son obras de Dios, de su espíritu. Pero justamente va como añadiéndose a lo que se vio esta mañana en la escuela dominical. Y dice que Jesucristo vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Jesucristo predicó este evangelio del reino de Dios. Ahora, no solamente viene aquí en el Nuevo Testamento por medio de Cristo Jesús, se está anunciando ese evangelio, sino ya en el Antiguo Testamento se está hablando acerca de ese evangelio. Y voy a leer, no tienen que buscarlo, yo lo voy a leer en Isaías 52:7. Dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Eso es lo que dice este versículo. Ese es Isaías 52:7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Ahí está hablando acerca del evangelio, ¿okay? Del evangelio. La palabra evangelio es una transcripción del sustantivo griego evangelio,
que significa buenas nuevas. Buenas nuevas. Gozosa proclamación de la actividad redentora de Dios en Cristo Jesús para salvar al hombre de la esclavitud del pecado. Es decir, que el Evangelio son las buenas nuevas de salvación. Son las buenas nuevas de salvación. Y cuando Juan el Bautista proclamó estas buenas nuevas, dice en Lucas 3:18, con estas otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Eso lo hacía Juan el Bautista. Anunciaba y proclamaba las buenas nuevas. Y eso es lo que significa realmente el Evangelio, buenas nuevas, buenas noticias. ¿Okay? Ahora, cuando hablamos de ese Evangelio, lo primero que debemos captar aquí es que ese Evangelio debe ser oído. Debe ser oído. Entonces tiene que haber alguien que proclame para que sea oído. Y cuando es oído, como dice en la parábola del sembrador, hay muchos que oyen la palabra. ¿Okay? Hay muchos que oyen la palabra, pero no todos entienden esa palabra. Hay muchos que oyen las buenas nuevas. Hay muchos que oyen el Evangelio, pero no todos llegan a entender lo que implica ese Evangelio, lo que implica esas buenas nuevas. Y fíjense lo que trae esas buenas nuevas, es el Evangelio. Esas buenas nuevas trae alegría, trae gozo, trae paz, trae el bien y publica salvación. Eso es lo que hace el Evangelio, las buenas nuevas. Trae alegría, trae gozo, trae paz, trae salvación. Y ese Evangelio, el centro de ese Evangelio, de esas buenas nuevas, el centro se llama Jesucristo. Su venida, su muerte, su resurrección y su ascensión, y su segunda venida. Allí está encerrado lo que realmente significa el Evangelio. Son buenas nuevas que trae alegría, trae gozo, trae paz, ¿okay? Trae salvación a todo aquel que la escucha. Primero tiene que ser escuchada, segundo tiene que ser escuchado. Dice la Biblia que la fe viene por el oír, y oír la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios son las buenas nuevas del Evangelio. Primero debe ser oída. En segundo lugar, debe ser recibida. No solamente la escucho, yo recibo ese Evangelio. Pero para recibirla, primero tengo que creer. Tengo que creer en lo que se está anunciando allí. Y fíjense lo que dice allí mismo Marcos. Dice, predicando el Evangelio del reino de Dios. Estas buenas nuevas vienen del reino de Dios. Es decir, que el reino de Dios tiene un mensaje que debe ser, primero, escuchado. Segundo, creer en él, recibirlo, vivirlo y predicarlo. Y dentro del reino de Dios, como se decía esta mañana, es un reino que se estableció viniendo Cristo a esta tierra. Establece el reino, pero todavía es un reino de futuro. No está hablando de algo físico, de territorio, sino está hablando de algo que es espiritual. Y que ese reino va a ser sembrado no en la tierra, sino en el corazón de las personas por medio de Cristo Jesús. Y ese reino de Dios tiene su mensaje. ¿Okay? Ese reino de Dios tiene su mensaje ya claro, y ese mensaje no se puede cambiar. No se puede cambiar. Y ese mensaje es el Evangelio, las buenas nuevas. Ahora fíjense lo que dice allí. Debemos entender que ese mensaje viene del reino de Dios. Está en el reino de Dios. Significa que es un mensaje divino. Divino, es un mensaje divino. Viene directamente de parte de Dios. Esa buena nueva, esa buena noticia viene de parte de Dios para el ser humano. Ahora dice allí también, fíjense lo que dice el versículo 15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, dice Jesús. Eso es lo que dice Jesús. Arrepentidos y creer en qué. En el Evangelio. Dice allí arrepentidos y creer en la religión. Dice allí arrepentido y creer en la filosofía. Ahí dice arrepentidos y creer
en el Evangelio. ¿Y el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Buenas nuevas de salvación. Son buenas noticias. Y es interesante porque, y maravilloso también, porque ese Evangelio no solamente va a ser escuchado y va a llegar a nuestra mente, ese Evangelio va a penetrar a nuestro corazón y produce los cambios que necesitamos. Es interesante. Pero la primera cosa que hay que tomar en cuenta, hay que tener presente para experimentar y vivir realmente ese Evangelio, es el arrepentimiento. Arrepentimiento. Fíjense lo que dice allí en el versículo 15. Le dice Jesús: arrepentidos. Arrepentidos. Arrepiéntanse. ¿De qué se van a arrepentir? De esa condición de pecado, de rebeldía, de desobediencia que tienen a Dios. Y para poder experimentar, para poder vivir, para poder tener presente esas buenas nuevas, la primera cosa que debe hacer la persona es reconocer su condición de pecador. Reconocer que es un pecador y que se ha rebelado contra Dios y que está caminando en desobediencia y que necesita volver a Dios. Y el arrepentimiento tiene que ver con volver a Dios, reconocer que nos estamos siendo robados. Es lo que dice en ese punto de Crónica, capítulo 7, versículo 14. Y se volvieron de sus malos caminos. O sea, se arrepintieron de esos malos caminos donde están transitando y volvieron. Eso es el arrepentimiento. Y para poder vivir y experimentar y poder predicar este Evangelio, tiene que haber arrepentimiento en mi vida. Yo debo arrepentirme de toda condición de pecado, de todas aquellas cosas que a Dios no le agradan, y debo estar consciente de esto. Y me arrepiento y tomo la decisión de caminar ahora en santidad. Y la santidad tiene que ver con agradar a Dios. Yo quiero agradar a Dios. Yo quiero solamente agradar. Yo no me quiero agradar a mí mismo, no quiero agradar a otros, sino quiero agradar a Dios. Y comenzamos a ver y a experimentar lo que es ese Evangelio. Entonces, lo primero que hay que tomar en cuenta para vivir en ese Evangelio, ¿okay?, y experimentar lo que el Evangelio hace en la vida de la persona, es arrepentirse. Porque ¿qué haces tú con escuchar el Evangelio y no te arrepientes? Vas a escuchar el Evangelio y vas a salir de aquí, vas a salir donde quiera que vaya, y vas a continuar en tu condición de pecado, en tu condición de alejamiento de Dios, en tu condición de rebeldía con Dios, en tu condición de no reconocer lo que Dios te está dando como su amor, como su salvación por medio de Cristo Jesús. Vas a seguir. ¿Okay? Tiene que haber arrepentimiento para experimentar y vivir en esas buenas nuevas. Para yo poder disfrutar de las buenas nuevas, tengo que arrepentir. Tengo que arrepentir. Y arrepentirme de toda condición de pecado que no le agrada a Dios. Amén. Amén. Y lo segundo que dice aquí es que, y creer en el Evangelio. No solamente arrepiente, sino que cree en ese Evangelio. Y ahí es donde actúa la fe. El creer tiene que ver con la fe. Yo deposito mi fe en ese Evangelio, en esas buenas nuevas, en esas buenas nuevas que me trae alegría, me trae gozo, me trae libertad del cautiverio del pecado, me trae salvación. Y yo debo confiar en esas buenas nuevas. Yo debo confiar en lo que se está anunciando, que es el Evangelio que está centrado en el mismo Cristo. Del mismo Cristo. ¿Okay? Y yo debo creer, yo debo confiar, yo debo depositar mi fe en eso, en lo que Cristo hizo por mí. Confío, creo en eso. Y el Evangelio no solamente es para ser oído, es para ser creído. Debemos creer, yo debo confiar en lo que se está anunciando allí en esa buena nueva. Yo debo creer en eso y creer que es verdad, que es así. Que a través del Evangelio, que está centrado en Cristo mismo, yo voy a recibir mi salvación. Yo voy a recibir el gozo, yo voy a recibir la alegría, yo voy a recibir todos los beneficios que me trae al yo depositar mi confianza en ese Evangelio. Ahora fíjense, esto es algo muy importante porque
Si este mensaje tan maravilloso, el mismo Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 16, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. La palabra griega se usa en dinamita. Se va a ver dinamita. Y ese Evangelio va a penetrar en la vida de la persona y va a hacer un gran estallido en su vida, que lo va a mover, lo va a estremecer. Y por supuesto, este Evangelio va a traer cambios. Debe traer cambios a nuestra vida. Amén. Y cuando yo recibo el Evangelio, cuando no solamente lo oigo, no solamente creo, sino que lo recibo, lo acepto, que es aceptar a Cristo Jesús, Señor, como Salvador, viene la otra parte de vivir. Y por supuesto, cuando yo tomo y doy este paso, voy a experimentar cambios, transformación en mi vida. Cambios, transformaciones profundas en mi vida. Donde me van a ayudar a entender y comprender, oye, el gran significado que tienen estas buenas nuevas de salvación en mí. Jesús, en todo esto, podemos ver que Jesús estaba claro al predicar este mensaje. Reconocía su origen, viene del reino de Dios. Él no solamente lo tenía, Jesucristo vivía ese evangelio, y Jesucristo lo predicaba. Entonces, ¿qué involucra esto? ¿Qué significa esto? Fíjense, este mensaje del Evangelio está condicionado. Y para vivirlo y predicarlo hay que primero arrepentirse y segundo poner la confianza en ese mensaje de la buena nueva. Yo confío en eso porque al poner mi confianza estoy depositando mi fe, mi confianza en Cristo Jesús. Y estoy creyendo lo que Él hizo por mí en la cruz, lo que Él sufrió, lo que Él derramó en la cruz, su sangre preciosa. Y yo creo que por medio de su sacrificio, seguramente de su sangre, yo obtengo el perdón de mi pecado. Y yo estoy confiando en eso. Entonces, no es solamente escuchar el Evangelio y decir amén, gloria a Dios, que bueno, me gusta ese mensaje. No es solamente recibirlo, no solamente es creerlo, también es vivir el Evangelio, es vivir. Y cuando decimos vivir esas buenas nuevas, significa que yo tengo que permitir que Cristo sea el que se forme, que Cristo sea su carácter se forme, porque es Cristo mismo en mi vida. Por eso, este Evangelio y nuestro lugar es un lugar de decisión. Yo tengo que decidir, yo tengo que tomar una decisión. El Evangelio se me predica, se me anuncia, se me comparte, pero la persona tiene que decidir y nadie te puede obligar, sino que tiene que venir de una manera natural, donde tú sientes el deseo de no solamente escuchar el Evangelio, solamente te vas a arrepentir de tu condición de pecado, reconoces tu condición y te arrepientes, sino que también vas a creer en ese Evangelio y vas a permitir que ese Evangelio se haga realidad en tu vida, porque lo vas a vivir, lo vas a vivir. Por eso el Evangelio debe ser no solamente un mensaje para ser escuchado. Vuelvo a repetir, hermano, recalco mucho esto, porque quiero que cantemos allí. No solamente un mensaje para ser escuchado, es un mensaje que nos lleva al arrepentimiento. Debemos creer en ese mensaje, ¿okay? Y no solamente creerlo, yo debo vivirlo. Ese Evangelio hay que vivirlo, ¿okay? Hay que vivirlo, porque es el mismo Cristo en nosotros. Si yo predico algo que no vivo, eso no va a hacer efecto en la vida de la persona. Si yo salgo a la calle en este momento a llevar ese Evangelio, pero no lo estoy viviendo, eso no va a llegar al corazón de la persona. Porque primero ese Evangelio hay que vivirlo. Esa buena nueva hay que vivirla, hay que experimentarla. Entonces cuando tú pones en práctica y comienzas a vivir el Evangelio, tú vas a disfrutar de ese gozo del Señor en medio de la situación que estés viviendo. Tú vas a disfrutar de esa paz de Jesús en medio de la situación que estés viviendo. Tú vas a experimentar y creer en esa salvación que Cristo te ha dado por medio de ese Evangelio. Yo creo en esa salvación y yo creo que Cristo me ha dado salvación porque yo confío en Él.
y yo comienzo a reflejar también fruto de que ese evangelio está viviendo. Porque fíjense que la parábola del sembrador también nos indica eso, que la semilla cae en el terreno, en el corazón de la persona, y que hay tres tipos de terreno que están allí. Hay un terreno que dice que la semilla cae en el camino y que vienen las aves y se comen la semilla. Dice Jesucristo y explica, da la interpretación de esta palabra diciendo que es el diablo, el malo, viene y arrebata esa semilla. Y por supuesto esa persona se va a quedar sin la semilla del mensaje del evangelio. El segundo terreno, la semilla cae en pedregales. Y como esa semilla no tiene tierra, no tiene para echar sus raíces, vienen situaciones, dice que el afán de este siglo seca la situación que vive la persona, seca y se pierde esa semilla. Y el otro terreno dice que es donde están los espinos, crece el espino y ahogan la semilla y no permiten que dé. Pero lo interesante es que en la cuarta tierra es la buena tierra donde va a caer esa semilla, va a germinar, va a crecer y va a traer frutos, y frutos dignos del reino de Dios. No son cualquier fruto, son frutos dignos del reino de Dios. Allí es donde realmente la persona está viviendo el evangelio cuando da los frutos. Ese evangelio está haciendo efecto en su corazón y en su vida y comienzan cambios, comienza una transformación, comienza la persona a no ser la misma, su carácter comienza a ser moldeado, su manera de hablar comienza a cambiar, su manera de conducirse, su manera de reaccionar comienza a cambiar. Pero es porque ese mensaje de buena nueva está haciendo efecto en su corazón, y es porque la persona ha permitido también que ese evangelio penetre su corazón y comienza a producir cambio. Y todavía vamos caminando y vamos andando, y ese evangelio sigue cambiando nuestra vida, porque ese es un proceso. O sea, el evangelio no es como una varita mágica que va a llegar el Señor y ¡pim!, te cambió y ya está totalmente santo, ya te vas para el cielo. No, eso no funciona así. El evangelio es un proceso. El evangelio va haciendo un efecto todos los días y cada vez más está cambiando y transformando nuestra vida, porque hemos decidido arrepentirnos, creer, recibir ese evangelio, ese mensaje de salvación, que vuelvo a repetir, el centro de ese mensaje es Jesucristo mismo. Jesucristo. Entonces Jesucristo mismo penetra por medio de ese mensaje en nuestra vida, y nosotros permitimos que Él vaya haciendo esos cambios, esa transformación. Y para algunos esos cambios se hacen un poco más rápido que otros, ¿okay? Pero todo va a depender de nosotros, nuestra disposición, nuestro deseo que el Señor cambie nuestra vida, traiga transformación, traiga sanidad, traiga liberación, restauración a nuestra vida. Todo va a depender de nosotros mismos, que permitamos esto, que Cristo obre en nuestra vida. Entonces, fíjense, hasta los mismos años en el Evangelio, los mismos años caminando en este Evangelio, no nos garantiza nuestra madurez espiritual. Eso no es garantía. Los años que tú tengas de caminar en este Evangelio no te garantiza de que ya tú eres perfecto y maduro espiritual. El mismo Pablo decía, no es que yo lo haya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, voy extendiendo más adelante. Y Pablo iba siguiendo llegar hasta la plenitud de Jesucristo, hasta la totalidad, que Cristo se formó totalmente en su vida, y Él iba en ese camino, y nosotros también debemos anhelar ir en ese camino. ¿Okay? Y los cambios, van a venir cambios maravillosos y preciosos, pero todavía hay un proceso que el Señor sigue trabajando y sigue tratando con nosotros, y sigue tocando nuestros corazones, sigue orando, y a medida que yo voy creyendo en ese Evangelio, yo creo y profundizo más en ese Evangelio, van a seguir viniendo cambios y transformaciones en nuestra vida para bien. Para bien. Entonces, ¿quiénes van a notar realmente esos cambios? ¿Quién crees tú que va a notar realmente estos cambios? ¿Será el panadero de la esquina? ¿Será el chofer de la camioneta que te lleva, etc.? ¿Será el chofer del metrobús que se da cuenta que tú estás cambiando? ¿Quién se da cuenta de esos cambios? Nuestra familia, lo que están más cerca de nosotros. Esos son los que se van a dar cuenta de esos cambios. Esos son los que se dan cuenta que esa persona, ese hombre o mujer, está siendo transformado. ¿Pero por qué está siendo transformado y cambiado?
Ah, no, porque está en una religión que lo cambia. No, porque decidió meterse en una secta religiosa y ahí lo están cambiando. No, porque decidió seguir una filosofía buena, ahí lo están cambiando. No. Es porque hemos decidido creer, lo que dice aquí, arrepentirnos y creer en el Evangelio. Y vivir ese Evangelio. Y vuelvo a repetir, esos cambios es un proceso. Es un proceso. Y por supuesto, se imaginan tantos años caminando de nuestra manera. Y de repente nos encontramos con el Evangelio que nos enseña, ahora no es tu manera, ahora es la manera como se vive en el reino de Dios, es la manera de Cristo. Oye, eso no es fácil, cambiar eso así de la noche a la mañana. Por eso digo, los cambios vienen como un proceso, es un proceso que se va dando. Pero lo primero que yo debo dar, primero es reconocer mi condición de pecador. Debo arrepentirme de ese pecado y creer en ese Evangelio que tiene poder. Por eso Pablo se paró con esa firmeza diciendo, yo no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo de esas buenas nuevas, no me avergüenzo de esas buenas nuevas que ha penetrado en mi corazón y ha traído gozo, paz, salvación a mi vida. No me avergüenzo, porque es poder, y lo único que puede transformar y ha cambiado nuestra vida ha sido el poder del Evangelio. ¿No es así? Es el poder del Evangelio que cambia y transforma la vida de la persona. Porque es Cristo mismo obrando en nuestros corazones, en nuestra vida. Yo llego al Evangelio, llego a la iglesia producto del testimonio de la persona que vivía más cerca de mí, a la que yo veía y compartía, a quien yo conocía. Y era mi madre. Y cuando yo comencé a ver que ella iba a la iglesia, todos los domingos, después que recibe ese mensaje del Evangelio, y todos los domingos iba a su iglesia, y allí se les enseñaba cómo caminar en ese Evangelio, cómo vivir ese Evangelio. Ella comenzó a experimentar cambios. Comenzó a experimentar cambios. Lo primero que Cristo comenzó a hacer fue cambiar su carácter. Traer un mal carácter para cambiarlo a un carácter firme. Eso lo hace Cristo. Cristo solamente hace eso, porque ella reconoció que necesitaba del Evangelio. Y cuando comienza a ir a la iglesia, y yo se lo he contado a ustedes anteriormente, ella nunca nos obligó a mi hermana y a mí a ir a la iglesia con ella, nunca nos obligó. Ella sí nos dijo, y no se me olvide esas palabras, ella me dijo, siempre la invitación está hecha, están invitados a ir conmigo a la iglesia, pero nunca los voy a obligar, porque entiendo que las cosas obligadas no llegan a ningún lado, tiene que venir voluntariamente, y yo no los voy a obligar. Y así hizo mi mamá, nunca nos obligó, hermano, pero la invitación siempre está hecha, estaba hecha. Hasta que un día yo viendo ese cambio de mi mamá, viendo una mujer que estaba experimentando cambio, transformación, dije, yo quiero ir de donde está yendo mi mamá, yo quiero ir. Y cuando comencé a ir allá, no sé en qué momento, no sé explicarle, de repente estaba yendo todos los domingos a la iglesia. Y allí en la iglesia, donde yo tomo mi decisión de reconocer mi condición de pecador, me arrepiento y creo en ese Evangelio, y recibo el Evangelio. Y comencé a experimentar y a vivir cambio que todavía hoy día el Señor sigue tratando y sigue cambiando. Ya tengo 30 y pico de años siguiendo a Jesús. Y ha sido lo mejor que he encontrado. Lo mejor. No hay nada que se pueda comparar con Cristo Jesús, con esas buenas nuevas de salvación. Pero vuelvo a repetir, este mensaje de las buenas nuevas no solamente es para ser escuchado. No solamente para arrepentirse y creer, hay que vivirlo, porque nosotros vamos a proclamar y debemos anunciar ese Evangelio también. Entonces no solamente lo vamos a oír, solamente lo vamos a arrepentir, lo vamos a recibir, lo vamos a vivir, sino que también lo vamos a proclamar, lo vamos a anunciar, lo vamos a predicar, lo vamos a compartir con otros. Ese Evangelio es para ser predicado. Esto lo entendió muy bien Pablo. Pablo comprendió que no solamente el compromiso de confiar en esa buena nueva, sino permitió que el Evangelio lo transformara. Fíjense, Pablo, siendo como era, él comenzó supuestamente en el nombre de Dios a perseguir a los cristianos, a aquellos que seguían a Cristo.
porque él decía que esto no buscaban a Dios. Y él comenzó a buscar a todo aquel que había confiado en esa buena nueva, en el Evangelio, que es el mismo Cristo. Y él comenzó a perseguirlos para que llevaran, y algunos de ellos murieron por causa de él. Y de repente Cristo mismo se le aparece yendo a Damasco. Pablo fue transformado, él creyó en ese momento en esa buena nueva de Cristo Jesús, fue transformado y cambiado, tanto así que cuando fue a su primera reunión donde había un grupo de cristianos, aquellos cristianos dudaban de la conversión de Pablo. Pero este no es el que nos persigue, y ya se entiende aquí entre nosotros, y este es el que nos persigue. Y algunos estaban asustados. Pablo, entre ellos, aquel que estaba persiguiendo a los que seguían a Cristo, ahora estaba entre ellos. ¿Qué estaba tramando Pablo? Por algunos de ellos pensaban, ¿qué trae este hombre? ¿Por qué está aquí? Y Pablo, mire, si ustedes ven la epístola de Pablo, ustedes van a ver que Pablo echa su cuento, su testimonio varias veces. Varias veces lo cuenta. Cómo Cristo lo levantó de una condición donde pensaban que estaba bien y estaba errado. Y cómo Cristo lo usa para llevar a otros a que conozcan esas buenas nuevas. Y comenzó a predicar entre los gentiles. Fue a llevar las buenas nuevas a aquellos que no habían escuchado todavía ese mensaje. Y eso nos corresponde a nosotros. Eso nos corresponde a nosotros también, predicar ese evangelio, anunciar ese evangelio. Pero la pregunta es, ¿realmente hemos creído en el evangelio? No me digan, pastor, sí, no. Sí, yo me acuerdo que me convertí el día 18 de marzo de 1820. Ahora. 1800. O no solamente oíste ese evangelio, has escuchado el evangelio, sino te has arrepentido, o todavía tu vida, bueno, ahorita no, yo creo que más adelante. Cuando nos hablan de arrepentimiento de nuestra condición de pecado, que lo que estamos haciendo no está bien delante de Dios, y nos confrontan en eso, decimos, no, todavía no. Por eso este mensaje pega también a la gente, porque este mensaje de las buenas nuevas también lleva a la persona a reconocer su condición y que debe haber un arrepentimiento y salir de esa condición. El arrepentimiento nos lleva a reconocer la condición donde estamos, pero también nos lleva a alejarnos de esa condición, porque no puedo venir yo al Evangelio, y oírlo, arrepentirme y creer en el Evangelio y continuar en mi vida como estaba en esa condición de pecado. Eso no funciona. Eso significa que no he creído en el Evangelio. Si yo continúo, si yo llego a escuchar el Evangelio y llego a reconocer mi pecado, me arrepiento y creo en ese Evangelio, pero salgo de donde recibí ese Evangelio y sigo mi vida normal en esa condición de pecado, significa que no he creído realmente en el Evangelio. No he recibido el Evangelio. No he aceptado ese Evangelio que cambia y transforma. Porque el Evangelio trae transformación y cambio. Escuchen bien, esa buena nueva trae transformación y cambio en aquel que cree realmente y confía en ese Evangelio. Lo saca de esa condición de pecado para vivir ahora en santidad, en obediencia. Parece que el pecado es la desobediencia a Dios. Estar en condición de pecado es desobedecer a Dios. Cuando salimos de ese camino y vamos por el camino que Dios espera, entramos en la obediencia a Dios. Entonces, por supuesto, yo tengo que oír y recibir, pero debe haber un cambio, debe haber transformación. Porque si salgo igual, eso significa que no he aceptado, no he recibido, no he permitido que ese evangelio penetre, esa semilla caiga y germine en mi corazón y pueda crecer y dar los frutos que se dan estando en el reino de Dios. Este evangelio tenemos que predicarlo, hermano. Este evangelio tenemos que vivirlo aún más, profundizar más en ese evangelio, vivir más a Cristo y predicarlo, anunciarlo. No se trata de un cambio de religión, esto no se trata de un cambio de religión, sino que realmente creer y confiar en Cristo y permitir que Cristo cambie y transforme nuestra vida. Creer en un Cristo que está vivo y que hoy por hoy sigue transformando y cambiando la vida de las personas. Y sigue llevándolos por ese camino de crecimiento. Ese es el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Y cuando yo comencé a ver esa transformación, ese cambio de mi madre, eso me tocó, porque yo dije, si ella ha podido salir de esa condición donde ella se encontraba, yo dije, yo quiero seguir lo que ella está haciendo. Yo quiero tomar esa fe en Cristo Jesús como yo lo está haciendo. Y me llevó, hermano, a ir a la iglesia.
Y ahí en la iglesia, donde pude comprender aún más y profundizar más acerca de esa buena nueva de salvación. ¿Estamos en estos tiempos viviendo realmente el Evangelio? ¿Estás viviendo esas buenas nuevas en ti primero? ¿O lo estás diciendo y proclamando sin tú primero vivirlo? Sin tú primero experimentar el poder de ese Evangelio. Hermano, este es un mensaje, una buena nueva que hay que vivir. Hay que vivirlo. Y va a profundizar ese mensaje tan maravilloso en nuestra vida, que va a traer esos cambios productivos. Bueno, y que mucha gente va a llegar producto de ese testimonio que Cristo mora en nosotros, que Cristo vive en mí. Y la gente va a llegar por ese Cristo que mora en mí. No por mí, muchachos, porque nosotros somos los que a veces hasta dañamos el mensaje del Evangelio. Lo dañamos, lo complicamos. Nosotros somos los que muchas veces complicamos ese mensaje tan sencillo del Evangelio. Porque le ponemos muchas cosas, lo adornamos con tantas cosas, que en vez de facilitar que llegue el mensaje, se hace más difícil. Cuando es un mensaje tan sencillo, pero que tiene un poder sobrenatural, que sí cambia y transforma la vida de la persona. Ahora, no nos podemos quedar con algo que trae un poder sobrenatural que cambia a cualquier persona. Cuando se escucha, se arrepiente, se cree, se recibe, se vive, va a cambiar, va a transformar la vida de la persona. Todas estas personas que ustedes pueden ver en el Nuevo Testamento, que oyeron el Evangelio, que se arrepintieron de su condición de pecado y que creyeron en ese Evangelio y vivieron el Evangelio, podemos ver los testimonios de ellos allí como también fueron usados por Dios para llevar ese Evangelio a otras partes. Y poder recibir. Fíjense, ahorita mismo me viene el caso de Pedro, cuando Pedro predica su primer sermón. ¿Se acuerdan? Eso se encuentra en Hechos. Y fíjense lo que pasa allí, interesante lo que Pedro habla y confronta a estos judíos que están escuchando el mensaje de salvación. Y él da su sermón, tremenda predicación se lanza allí, Pedro. Y él dice algo muy interesante. Hechos capítulo 2, versículo 37. Pedro, para resumir un poco, Pedro está hablando de las buenas nuevas, está hablando de Cristo Jesús, les está predicando a ellos, a estos judíos que están allí, ¿no? Y el versículo 37, después de haber escuchado ese sermón de las buenas nuevas de Pedro, fíjense lo que dice allí, el versículo 37, capítulo 2 de Hechos. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Si se ha crucificado y ha muerto Cristo, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahí se da la primera iglesia. Pero ellos tuvieron que escuchar la buena nueva de salvación, que era el mismo Jesucristo. Y al escuchar este mensaje dice que se compungieron de corazón. Eso los confrontó, los tocó y le dicen a Pedro: ¿qué haremos? ¿Qué haremos entonces? ¿Qué hacemos? ¿Y qué le recomienda a Pedro? En el versículo 38: arrepentidos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. Arrepiéntanse y vuélvanse al Señor. ¿Okay? El Evangelio trae cambio. El Evangelio sí trae cambio. La buena nueva sí trae cambio. Jesucristo cambia la vida de la persona. Y aquí, como 3,000 personas oyeron esa palabra, creyeron, se arrepintieron, creyeron y vivieron, y después se convirtieron en predicadores, comenzaron a anunciar ese Evangelio. Entonces, esa buena nueva no es para que nosotros lo guardemos, sino también para anunciarlo, para predicarlo, vivirlo y predicarlo.
Yo no puedo predicar algo que no estoy viviendo. Estas buenas nuevas, este mensaje es para ser vivido. Yo no puedo predicar algo que no estoy poniendo en práctica primero en mi vida, algo que no estoy viviendo. Yo necesito vivir primero ese evangelio para después predicar. Porque a través de mi vida yo voy a hablar también del evangelio. Mi vida va a hablar, porque es el testimonio de Cristo en mi vida que se va a dar a conocer. Entonces, ¿qué estamos haciendo con ese evangelio? ¿Qué estamos haciendo con esas buenas nuevas? Algunos aquí ya han escuchado las buenas nuevas. Amén. Amén. Algunos aquí se han arrepentido de su condición de pecado y han vuelto a Dios. Amén. Algunos aquí no solamente se han arrepentido, sino que han creído en ese evangelio. ¿Eh? Y lo creen, confían en ese evangelio. Sino algunos aquí también están viviendo ese evangelio. Y otros no solamente lo están viviendo, lo están predicando. ¿Es así? Y a lo mejor hay otros que no lo habían escuchado antes, pero hoy es la primera vez que están escuchando acerca de esta buena. Y que hoy es el día, este es el momento realmente, no solamente escuchar, sino reconocer la condición de pecado, arrepentirse de esa condición de pecado, creer en ese evangelio y caminar conforme a lo que Dios me va diciendo. En estos tiempos es cuando más la iglesia debe ir a esas raíces del evangelio, buscar, profundizar en ese evangelio y vivirlo, porque es el mismo Cristo morando en nuestra vida. Amén. Amén. Yo quiero que oremos en este momento. Yo sé que a lo mejor Cristo, el Señor ha hablado en tu corazón y algunas áreas de esto que mencioné de oír, arrepentirse, creer, recibir y vivir y predicar el evangelio. En algunas áreas a lo mejor tú no lo estás cumpliendo. Pero si Dios ha hablado a tu corazón a través de lo que he compartido, es porque Dios quiere que tú hagas un cambio. Él quiere que tú confíes en ese evangelio. Él quiere que tú creas en ese evangelio. Él quiere que tú vivas el evangelio y que lo prediques, lo anuncies. Vuelvo a repetir, el evangelio trae cambios reales y cambios para bien. Amén. Para bien. Así que deja que ese evangelio penetre en tu corazón. Vamos a orar y habla ahí con el Señor. Si en alguna de estas áreas el Señor ha hablado a tu corazón, como ya escuchaba el evangelio, te arrepentiste, has querido ese mensaje, pero a lo mejor no estás viviendo el evangelio y a lo mejor no lo estás predicando. Pero es el día para decirle, Señor, yo quiero creer en esto, yo quiero conocer. Y voy a hacer una oración para aquellos que es la primera vez que están escuchando este mensaje del evangelio, de las buenas nuevas, y quieren no solamente oír, se quieren arrepentir de su condición de pecado, de desobediencia y rebeldía ante Dios, quieren creer en ese evangelio. Este es el momento para hacer una oración. Yo te invito a que tú hagas una oración conmigo. Voy a invitar a aquellos que no han tenido la oportunidad de creer y recibir el evangelio. Este es el momento. Repite conmigo la siguiente oración. Te doy gracias, Padre Celestial, por ese amor tan profundo que tú me tienes. Cuando estoy ante tu presencia y he escuchado estas buenas nuevas que pertenecen a tu reino, mi Dios, yo me acerco a ti para reconocer mi condición de pecador. He pecado contra ti y te pido perdón. Y te pido perdón por todos esos pecados que he cometido delante de Dios. Te pido que tú me limpies con tu sangre preciosa, Jesús, y déjame más blanco que la luz. Purifícanos. Y en este momento, no solamente me arrepiento de esa condición de pecado, sino que también decido creer en el evangelio, decido creer en ti, Jesucristo, como mi Señor y mi Salvador. Creo en mi corazón que Dios te levantó entre los muertos y te confieso, oh Jesucristo, como mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida, lléname de tu presencia, de tu Espíritu Santo, y ayúdame a seguir adelante buscando de ti, Dios, y que tú hagas esos cambios que necesitas, que ese evangelio ahora nada produzca los cambios que necesitas. Te lo pido, mi Dios, dándote las gracias. Amén. Todos así con sus ojos cerrados, y hay una persona que le dijo, claro, si conmigo solamente le digo que levantes tu mano, quiero orar por ti, ahí donde estás, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Si hay otra persona que ha hecho esta oración, que te bendiga. Voy a orar por ti.
Padre, yo te doy gracias por estas personas que han creído en ti, Jesús, han creído en esa buena nueva y quieren que tú realmente produzcas ese cambio. Yo te pido que esa semilla de tu palabra, del Evangelio que ha sido sembrada en su corazón, esa semilla eche raíces, semillas profundas, termine, crezca y de esos frutos que vienen de tu reino. Yo te pido que tú bendigas a estas personas, las ayudas, las animes a seguir perseverando en ti y en el conocimiento de ti. Señor, obra en su vida, yo te lo pido y te doy gracias. Amén. Ahora quiero hablar por el resto del grupo. Si en alguna de estas áreas que mencioné del Evangelio no solamente es oírlo, repetirse, creer, sino vivirlo y predicarlo, si en alguna de estas áreas tú no estás cumpliendo, este es el momento para hablar con el Señor y decirle: Señor, habla con Él. ¿Cuál de estas áreas tú necesitas fortalecer? Necesitas pedir su ayuda, necesitas realmente poner en práctica lo que Él está diciendo. Señor, aquí estamos, este grupo de tus hijos. Tú lo conoces todo está descubierto en tu presencia, no hay nada que podamos ocultar, tú lo sabes todo, Señor. Y cuando estamos ante ti, reconocemos nuestras fallas, nuestros errores. Señor, perdónanos si no hemos no solamente oído, sino no hemos arrepentido de condiciones de pecado, sino y estamos tratando de vivir en el Evangelio, pero a la vez estamos satisfaciendo los deseos de la carne que nos lleva al pecado. Perdónanos, Señor, podemos volvernos a ti, alejarnos de eso, y nos alejamos de eso en el nombre de Jesús. Señor, si te hemos fallado en creer en ese Evangelio, si no hemos creído, pedimos que en este momento tú toques nuestros corazones, nos ayudes cada día más a depositar nuestra fe en esa buena nueva. Si no hemos estado viviendo el Evangelio como tú esperas y quieres que vivamos, Señor, te pedimos perdón también. Te pedimos que nos ayude a vivir ese Evangelio todos los días. Ayúdanos para que ese Evangelio que tiene poder produzca los cambios que necesitamos en tierra. Y también, si no estamos predicando, te pedimos que tú nos animes, nos levantes y que con de nuevo prediquemos tu palabra y sobre todo en estos tiempos que estamos viendo. Ayúdanos a testificar de esa buena nueva cuando hay mucha gente que está buscando ese camino de esperanza, está buscando buenas noticias, nuevas noticias, que realmente llegue a sus corazones y cambie, transforme y levante su vida de la condición que se encuentra el Señor totalmente perdido. Úsanos a nosotros como esos instrumentos que podamos anunciar y proclamar que tú vives, Jesucristo, y que tú eres real, que tú puedes rescatar y salvar la vida de la persona. Te lo pedimos y te damos gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor.